Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de Aprende en Casa. Soy Alejandro Sevilla, profesor de la asignatura Historia de México, y me siento muy entusiasmado por acompañarles en este espacio para que sigamos adquiriendo nuevos conocimientos relacionados con el pasado de nuestro país. Antes de iniciar, les invito a que sigan practicando las medidas de prevención. Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos. Mantener la sana distancia, alejándose 1,5 metros de las demás personas. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Y realizar el estornudo de etiqueta. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio por COVID-19. El propósito de que llegará esta sesión es reconocer las causas del surgimiento del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional y de diversas protestas sociales. Para ello, conoceremos algunos de los diversos movimientos sociales que se desarrollaron durante las 2 últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. Asimismo, los movimientos de su descontento, sus características y sus demandas. De manera particular, revisaremos las múltiples causas que dieron origen al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, sus características, la postura que tuvo el gobierno y la reacción de los distintos sectores de la sociedad ante dicho suceso. Sin más, comencemos. Para entrar en materia, a continuación, les leeré un fragmento del artículo Especial México 68, Movimientos Sociales, Acción y Colectiva Transformadora, escrito por María Luisa Santillán. Dice así: los movimientos sociales los realizan ciertos grupos para alcanzar determinados objetivos. Pueden ser muy amplios o muy pequeños, según el momento o las circunstancias. No tienen una estructura como los sindicatos, los partidos políticos o el gobierno. Por lo tanto, son acciones colectivas que surgen por causas económicas, políticas, sociales, culturales o ideológicas. Los movimientos sociales siempre están aspirando, sobre todo los locales, a resolver sus problemas, para más adelante quizá construir uno de alcance nacional, o tal vez se podría decir que ese sería el fin último. Comenta en entrevista al doctor Javier Aguilar García del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Esto con el objetivo de combatir u oponerse a un sistema económico o político. Los movimientos sociales siguen siendo actores que reivindican y respetan y garantía de los derechos ya existentes, pugnan por la no agresividad o pérdida de los mismos y participan en la creación de nuevos derechos, derechos emergentes, como parte de las exigencias de los diversos grupos de la sociedad que cambian en la medida que cambian las sociedades mismas. Con ello, dan paso a la necesidad de construcción social de esos nuevos derechos para acceder a mejores niveles de bienestar y a la protección de los ciudadanos contra los abusos de las autoridades que detentan el poder político. Por lo tanto, su propósito es lograr un cambio en las condiciones de vida que se tienen según el momento en el que surgen, además de que un aspecto que los caracteriza es que no tienen una dirección política. En el periodo de la globalización surgen también movimientos sociales que son en gran medida transnacionales, debido a las facilidades que les otorgan las nuevas tecnologías de la información, principalmente Internet. Para difundir la naturaleza y las causas de su movimiento, destaca el doctor Javier Aguilar. En la actualidad, el Internet y las redes sociales han permeado distintas áreas de nuestra vida. Los movimientos sociales no han sido ajenos a esta situación. Hoy, tan solo con un clic, la información seleccionada puede llegar a un mayor número de personas en todo el mundo. El universitario destaca que estas herramientas son utilizadas mayormente por los jóvenes, quienes, a través de sus teléfonos, tabletas y computadoras, han impulsado la movilización de la sociedad. Durante el movimiento de 1968, la mayor parte de la propaganda se hacía en hojas impresas y los estudiantes salíamos a repartir por toda la ciudad. La prensa solo comunicaba la versión que le daba el gobierno. No teníamos medios electrónicos, pero sí se logró difundir el movimiento. Hoy hay una gran diferencia, pues esas hojas se hacían en mimeógrafos y ahora las impresoras pueden sacar cientos de copias o con un clic es posible enviar la información y mucha gente la conoce rápidamente, destaca. Por lo tanto, a lo largo de la historia, los movimientos han establecido su propio patrimonio, es decir, su acumulación de experiencias acerca de las formas
tácticas y estrategias de organización para expresar su protesta y metas, a fin de alcanzar sus objetivos. Tal es el caso del movimiento Yo Soy 132, el cual surge en 2012 en México y es impulsado por jóvenes universitarios, quienes demandaron principalmente la democratización de los medios de comunicación en medio del proceso electoral que se vivía en esos momentos en nuestro país. Otro caso que ha podido ser impulsado desde las tecnologías de la información se llevó a cabo en España, en donde apareció el movimiento 15M, el cual surgió en 2011 porque los jóvenes demandaron el establecimiento de una verdadera democracia participativa y el final del bipartidismo. Para este movimiento fueron los jóvenes quienes convocaron a la ciudadanía a través de las redes sociales para reunirse en la Plaza Central de Madrid y tuvo un gran poder de convocatoria. Sin embargo, el doctor Aguilar García señala que pese a que existe un gran apoyo a través de las redes digitales, lo importante de los movimientos sociales es que la gente se congregue e impulse una acción colectiva, la cual solo podrá llevarse a cabo con la reunión en vivo de la gente. Hasta aquí la lectura. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no es así? Con base en el texto, les invito a reflexionar a partir de las siguientes interrogantes. ¿Se han enterado sobre algún movimiento social en la actualidad? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Alguno de ellos se ha difundido a través de las redes sociales? Ahora les invito a analizar las siguientes imágenes. Intenten responder a las preguntas. ¿Qué observan en la fotografía? ¿Por qué creen que las personas llevan sus rostros cubiertos? ¿Qué sector social destaca en la fotografía? ¿Por qué creen que estén organizados de esa manera? ¿Qué sector social destaca en la fotografía? ¿Qué creen que estén exigiendo? En estas tres fotografías podemos identificar diversos sectores de la sociedad. Seguramente se dieron cuenta de que en ellas aparecen personas congregadas para manifestarse y expresar sus demandas de manera colectiva. Como recordarán, en la sesión anterior se habló acerca de la transición política en México y la democratización electoral. Un factor decisivo en este proceso fue la creciente participación ciudadana. El descontento por la situación política y económica despertó en algunos sectores sociales el sentimiento de inconformidad y la necesidad de expresarlo. En las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI se presentaron diversas protestas sociales en las que se expresaban, de manera general, el rechazo hacia ciertas medidas gubernamentales y la demanda de mejora a las condiciones de vida de la población. Algunos sectores sociales que protagonizaron estas protestas se mostraban dispuestos a dialogar con las autoridades y buscar canales legales para solucionar sus conflictos y evitar la represión por parte de las autoridades. Las causas del descontento fueron múltiples, pero predominaron las originadas por la pérdida del poder adquisitivo del salario, el desempleo masivo en el campo y en la ciudad. Por su parte, los sectores estudiantiles alzaban sus voces impacientes por el precario desarrollo del sistema educativo, la falta de espacios para expresarse y el rechazo al autoritarismo. Para conocer y ampliar más nuestros conocimientos, acompáñenme al siguiente video. ¡Adelante! Actualmente los movimientos sociales en México y sus demandas son muy diversos. Algunos grupos piden una mayor libertad sexual. Otros buscan mejores condiciones de trabajo, mejores salarios o incluso la destitución de líderes sindicales. Grupos juveniles e intelectuales buscan desde hace varios años la legalización del consumo de ciertas drogas. Y también han ocurrido manifestaciones en contra de la violencia, donde diversos sectores de la sociedad han exigido a las autoridades acciones concretas para erradicar el crimen y el clima de violencia. Esto solo muestra cómo la sociedad mexicana tan diversa continúa buscando lo que para cada quien significa una mejor forma de vida. Debemos a la guerrilla mexicana las reformas políticas que se iniciaron a finales de la época de los 70. En realidad, con la ley de amnistía, con que se inicia el gobierno de López Portillo, se está dando un discurso práctico de cancelación de violencia a los grupos armados.
a ellos son a los que habría que amnistiar. Y esto se da conjuntamente con la reforma política que aún no concluye totalmente en nuestro país. Estamos todavía desarrollando y tratando de perfeccionar esta reforma que se inició desde 1978, pero es resultado ya de los esfuerzos de los luchadores sociales, de los guerrilleros y por supuesto también de muchas movilizaciones magisteriales y obreras campesinas, no solamente por la vía armada, pero la ley de amnistía y la reforma política son las dos caras de una misma moneda. Otro ejemplo de movimientos sociales es el que surgió como consecuencia del terremoto de 1985, que afectó a la Ciudad de México y otras regiones del país. La población se organizó en diferentes frentes y de distintas maneras ante la manifiesta incapacidad del gobierno para enfrentar este desastre. Esta respuesta organizada y solidaria de la ciudadanía se ha repetido en diversas ocasiones, por ejemplo, tras el sismo del 2017. Volviendo a 1985, la sociedad civil se organizó de tal forma que rebasó a los gobiernos federal y capitalino, e incluso a los propios partidos políticos, varios de los cuales mostraron la misma lentitud que el gobierno. Como resultado de este desastre, se incrementó la demanda de vivienda y servicios. Surgieron algunas organizaciones como la Coordinadora Única de Damnificados, CUD, la Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco y, posteriormente, la Asamblea de Barrios. Otro movimiento que surgió a raíz de esta tragedia fue el de las costureras. Muchas murieron bajo los escombros en sus lugares de trabajo. Esto evidenció las pésimas condiciones laborales y que buena parte de los inmuebles donde se encontraban los talleres no habían sido construidos para soportar maquinaria pesada. Las demandas del movimiento de costureras fueron la defensa del puesto de trabajo, la indemnización y la organización de un sindicato independiente. Este obtuvo su registro el 21 de octubre de ese mismo año y logró conseguir mejores condiciones laborales y, en algunos casos, la indemnización para las víctimas. En este proceso hay que destacar el apoyo de agrupaciones feministas, tales como el colectivo Revolución Integral, el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, las jóvenes de la revista La Guillotina, por mencionar algunas, quienes se sumaron a la lucha de las costureras, organizaron reuniones para discutir la situación y hacer algo al respecto, como fundar un sindicato. En 1986 se creó el Consejo Estudiantil Universitario, CEU, que encabezó un amplio movimiento en contra de las reformas propuestas por el entonces rector de la Universidad Nacional, Jorge Carpizo, las cuales afectaban a los estudiantes, profesores y trabajadores. Dicha reforma pretendía incrementar el monto de las colegiaturas, atentando contra la gratuidad de la educación pública, y eliminar el llamado pase automático del bachillerato a la licenciatura, entre otras modificaciones. El CEU denunció que estas medidas eran fundamentalmente administrativas y que no tocaban a fondo la problemática universitaria, por lo cual planteó la necesidad de crear más oportunidades educativas, exigiendo el aumento de los presupuestos públicos destinados a la enseñanza universitaria. Mediante una serie de manifestaciones y una huelga estudiantil, en 1987 el movimiento del CEU logró la suspensión de la reforma de Carpizo. Se llegó a un acuerdo entre las autoridades y los líderes del CEU de analizar las reformas que necesitaba la UNAM en un congreso representado por la comunidad universitaria, es decir, estudiantes, docentes, investigadores y funcionarios. Los campesinos fueron otro sector que destacó en este periodo, al organizarse y protestar por el abandono al campo. La crisis del sector agropecuario implicó la pérdida de la autosuficiencia alimentaria y el desplome de los precios internacionales de los productos agrícolas. Al mismo tiempo, se acentuó la represión y violencia en contra de los campesinos. En cuanto a sus demandas, fueron muy diversas: dotación de tierra, servicios, crédito, alto a la represión, defensa de los recursos naturales, por mencionar algunas. Sus acciones generalmente fueron protestas, denuncias y peticiones aisladas. En 1985 surgió la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, agrupando a cerca de 25 organizaciones de productores de todo el país, que habían utilizado formas de protesta radical y movilización masiva de campesinos.
Sin embargo, al unirse la mayor parte de sus acciones de denuncia, se canalizó a través de la negociación con autoridades federales. Otro movimiento a destacar es el del Barzón. Este sintetizó varios aspectos de la crisis y los movimientos sociales. Nace como consecuencia del grave problema de los créditos del campo. Quizás se estarán preguntando por qué se le llamó de esa manera. Pues bien, el movimiento tomó su nombre de una canción agrarista de principios del siglo XX, que relataba las condiciones de explotación a las que estaban sometidos los campesinos. Técnicamente, el Barzón es una cinta de cuero que ciña a los bueyes con la yunta. El corrido comienza con unos versos sumamente conocidos. A esas tierras del rincón, la sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. ¿Conocen el corrido? ¿Qué les parece si vemos el siguiente video para iniciar el análisis de otro movimiento social de relevancia en nuestro país y el mundo? El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero ese día el país se despertó con una noticia que inmediatamente acaparó los titulares y noticieros a lo largo del país. Un grupo armado había tomado varias cabeceras municipales del estado de Chiapas. Ese día hizo su aparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este movimiento demandaba al Estado los derechos negados históricamente a los pueblos indígenas. Exigía la construcción de un nuevo modelo de nación que incluyera a la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales, y se manifestaba totalmente en contra de la política neoliberal. El día en que México culminaba un largo proceso para formar un nuevo bloque económico, el país se paralizó ante las exigencias que un grupo armado hacía de los derechos fundamentales de los pueblos que han habitado el territorio mexicano desde hace siglos. Hay un estancamiento económico en el país desde el régimen de Carlos Salinas de Gortari. Un estancamiento que nos ha llevado a un desastre prácticamente durante el sexenio de Vicente Fox y el actual, de Felipe Calderón. Sin que esto no quiera decir que los gobiernos de Salinas y los gobiernos de Zedillo no tuvieran también ese retroceso. México está teniendo un decrecimiento económico. Estamos no solamente menos de la mitad del crecimiento económico que teníamos antes de Miguel de la Madrid. Durante todos los sexenios del siglo XX, México tuvo un crecimiento de más de 5%, a veces de más de 7%, cerca del 8% de PIB, crecimiento por ingreso per cápita. Pero desde Salinas de Gortari a la fecha, el crecimiento del país ha sido de menos 3%, de 2.7, 2.8, 2.3, a 1.7 y ahora a menos 0. De manera que estas son las mejores condiciones, la pobreza, para que la violencia social pueda aflorar. El 1 de enero de 1994, el mismo día que México ingresó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una rebelión armada estalló en los Altos de Chiapas, principalmente a través de las radiodifusoras y de la televisión. El resto de la población mexicana supo que un grupo de combatientes se apoderó de 7 cabeceras municipales. Se trataba del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, compuesto esencialmente por hombres y mujeres pertenecientes a núcleos indígenas originarios de esa misma región, tales como celtales, choles y tzotziles, de antiguas raíces maya-quiché. El origen del movimiento zapatista de liberación nacional se puede explicar por la marginación económica y social que aquejaba a la población indígena en Chiapas, pues era uno de los estados con grandes dificultades del país en salud, educación, alimentación y comunicaciones, a pesar de sus abundantes recursos naturales. Esta situación determinó la necesidad de organizarse para encontrar la solución a sus problemas ancestrales, entre los que destacaban
obtener garantías en la tenencia de sus tierras, ganar espacios de participación política y mejorar sus condiciones de vida. Entre otras demandas, el EZLN exigía la destitución del presidente de la República y una real democratización de la sociedad, insistiendo en la poca capacidad de los partidos políticos para emprender y sostener este proceso. Los dirigentes zapatistas hicieron un llamado al pueblo mexicano para unirse a sus filas, promoviéndose a sí mismos como una organización civil y pacífica, como una fuerza política cuyos integrantes no aspiran al poder. Afirmaban que no eran un partido político, solo pretendían que los gobernadores cumplieran y obedecieran al pueblo. El levantamiento indígena de Chiapas modificó el escenario político de 1994. Los primeros días del año, la respuesta del gobierno federal fue movilizar varias unidades del ejército con el objetivo de sofocar la rebelión. Durante 12 días se persiguió a los rebeldes que se replegaron a distintas zonas de la selva. Diversos sectores sociales del país y del extranjero demandaron el alto al fuego y la búsqueda de un diálogo con las distintas fuerzas zapatistas. La presión nacional e internacional obligó a las autoridades mexicanas a implementar una estrategia de pacificación. Así comenzó una segunda etapa, durante la cual se lograron cambios en el gabinete, el cese al fuego y la amnistía. El proceso de paz se extendió por varios años, pero solo se alcanzaron acuerdos mínimos. Las demandas zapatistas se cumplieron de manera parcial y paulatina. A pesar de ello, en 2005, el EZLN emitió la sexta declaración de la Selva Lacandona, en la cual anunció que dejaría las armas, aunque el movimiento sigue activo hasta la fecha. Pues bien, como lo hemos visto a lo largo de esta sesión, en las protestas sociales durante las últimas décadas se involucraron diversos sectores de la sociedad. Algunas se transformaron en sindicatos, otras agrupaciones se fortalecieron, como las campesinas, o se convirtieron en organizaciones civiles, y otras transitaron de la vía armada a la vía pacífica. La expresión del descontento social a través de la protesta, la movilización y la conformación de organizaciones civiles ha ejercido presión para que se garantice el acceso de todos sus ciudadanos a una vida digna con base en la justicia, la libertad y la democracia. Hoy en día, los mexicanos estamos cada vez más convencidos de la necesidad de ampliar los ámbitos de participación ciudadana y el respeto por los derechos humanos. Para reforzar lo aprendido en estos minutos, les tengo un reto. Elaboren un tríptico en donde plasmen algunas de las protestas sociales actuales, identifiquen sus causas, características y principales demandas. Para superar el reto y ampliar más sus conocimientos sobre lo que vimos en estos minutos, pueden consultar el libro de texto de tercer grado de secundaria y, si les es posible, pedir apoyo a sus maestros. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Soy Alejandro Sevilla. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.